Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar nuevamente con el software GeoGebra y en específico vamos a aprender a, es- a trazar ángulos. Para ello nos vamos al software ya previamente instalado en nuestras máquinas o lo podemos trabajar también directamente desde la página en internet. Bueno, si observamos nuevamente al abrir un nuevo archivo en GeoGebra nos aparecen los ejes coordenados. Podemos desaparecer o ocultar este eje coordenado siguiendo desde la siguiente ventana. Nos vamos a vista y aquí desactivamos el eje y si pueden observar nos queda completamente en blanco nuestra pantalla. Vamos a trazar primeramente un segmento de recta que sería nuestro lado inicial de nuestro ángulo. Para ello nos vamos a esta ventana, se despliega este cuadro de diálogo, pulsamos sobre el segmento entre dos puntos, lo que va a hacer es definirnos un segmento de una recta definida entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un segmento de recta que sería nuestro lado inicial del ángulo que quiero trazar. Ahora, para trazar un ángulo tengo dos opciones. Si observamos desde esta ventana, puedo tener un ángulo en función a dos segmentos o dos rectas, o en función a la amplitud que yo quiera darle a ese ángulo. Vamos a ver si yo lo quiero dar por su amplitud. Pulso sobre este comando y me dice punto lateral y vértice, luego la amplitud del ángulo. Entonces, si quiero que este sea mi punto lateral y A sea el vértice, los pulso en esos dos puntos y me despliega un cuadro de diálogo donde me pide la magnitud del ángulo que quiero trazar. Por ejemplo, nos da default 45 grados. Es muy importante que definamos si lo quiero en el sentido horario o en el sentido antihorario. Por lo tanto, si yo lo quiero antihorario, pulso aquí, lo dejo como está, o en sentido horario lo activo. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero un ángulo positivo, por lo tanto digo que es en sentido antihorario. Digo OK. Y si observan, en el vértice, que sabemos que es el punto A, me marca el ángulo que yo quiero o que yo le determine que lo construyera, y me da un punto que sería el lado terminal, que para trazarlo completo nuevamente me voy al comando segmento entre dos puntos, lo activo, digo que este sea un punto del segmento y que este sea el punto final. Entonces, si ustedes observan, puedo ver que ya se formó mi ángulo cuya magnitud es de 45 grados. Si quisiera mover un poco estos números para que se vean más claramente, únicamente me voy hacia activar el icono de elige y mueve, y simplemente muevo las letras o los números a donde yo quiera, y con ello pues simplemente se puede ver. Ahora, esta es una forma. Como pueden observar, no puedo modificar la magnitud del ángulo, puedo modificar la posición en el cual están los segmentos de recta e incluso su magnitud, pero de ahí en fuera no puedo mover esta magnitud de manera simple. Ahora vamos a utilizar la segunda opción para formar un ángulo. Nuevamente voy a construir el lado inicial del ángulo que quiero, por ejemplo que empiece aquí y que termine aquí. Y ahora voy a activar la otra forma de un ángulo, que es mediante dos rectas. Ahora pues bueno, entonces primero tengo que hacer la segunda recta, ¿verdad? Un segundo segmento. Entonces aquí y acá, ¿de acuerdo? Entonces ya formé dos segmentos de recta, en este caso es C, D y DE. Y ahora sí, activo el comando que dice ángulo y nos dice tres puntos o dos rectas. En este caso son tres puntos, el lado C, el vértice y el lado terminal. Y si observan, ya el software me da la amplitud de este ángulo. Ahora, la ventaja de construirlo así es que puedo modificar su amplitud. Como podemos ver, a diferencia del ángulo anteriormente trazado, en este no puedo mover la magnitud del ángulo, simplemente la posición en la cual está construido,
pero no solamente eso. Pero en la segunda forma sí puedo. Pueden observar, voy girando y me va indicando de cuántos grados se está formando esta abertura. Y estas son las dos formas de trazar un ángulo. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esta herramienta? Sabemos que dentro de los ángulos podemos tener ángulos que se suman, y entonces vamos a ver la utilidad de esta herramienta. Por ejemplo, si hacemos una página nueva en la cual, como ya mencionamos, trazamos el lado inicial de nuestro ángulo, que en este caso sería de A a B, y utilizamos la herramienta dada su amplitud, sabemos que es el lado inicial, el vértice, nos pide el valor del ángulo. Por ejemplo, ponemos que sea 60 grados, sentido antihorario, nos traza el lado terminal, trazamos el segmento. Ese sería nuestro primer ángulo. Ahora, si queremos sobre este primer ángulo trazar un segundo ángulo para hacer una suma de ángulos, volvemos a utilizar la herramienta inicial, que en este caso es amplitud. Ese era nuestro lado inicial. Ahora el vértice, que es el punto B, le damos la magnitud del ángulo, que en este caso podría ser, no sé, 39 grados, 30 grados, y ya nuevamente nos ha trazado el lado terminal del segundo ángulo. Hacemos el segmento de este segundo ángulo y GeoGebra nos está dando la magnitud de los ángulos que hemos trazado. ¿De acuerdo? Y así, esa es una de las utilidades que podemos tener al usar esta herramienta para hacer la suma de dos ángulos consecutivos. Ahora, también la podemos emplear para formar figuras geométricas con ciertas características. Por ejemplo, si yo quisiera formar un triángulo equilátero, trazamos primeramente su lado inicial, el triángulo equilátero, o la base, por así decirlo, y sabemos que las características de un triángulo equilátero es que sus ángulos, miden exactamente lo mismo. Damos su amplitud, lado inicial, vértice, y sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Por ejemplo, aquí ya nos da el lado terminal de ese segundo ángulo. Entonces, segmento, unimos de aquí a acá, y ahora finalmente el tercer lado, que va de aquí a acá. Ahora vamos a ver si efectivamente los ángulos internos de este triángulo que hemos trazado miden lo mismo. Entonces vamos ahora a utilizar la herramienta que anteriormente aprendimos a usar: lado inicial, vértice, terminal, y efectivamente tenemos aquí el segundo ángulo que también mide 60, y vamos a ver si efectivamente satisface la condición de triángulo equilátero, que sus tres ángulos miden lo mismo. Y sí, podemos comprobar que efectivamente sus tres ángulos miden exactamente lo mismo. Bueno, esa es una de las aplicaciones que podemos tener para esta herramienta. No me queda más que desearles que tengan un feliz día y mucho éxito.